Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Al dardo electoral, las propuestas, el conocimiento de la trayectoria y cuál es precisamente el plan de los candidatos a la, en este caso, prefectura de Pichincha. En nuestra segunda ronda de invitados, René Espín nos acompaña. Muchísimas gracias, candidato por Alianza País. Buenos días, María Isabel. Buenos días a los amigos y amigas que están en sintonía de esta emisora. Un gusto volvernos a ver, volver a conversar. Y bueno, y aquí estamos para justamente empezar ese diálogo. El primer diálogo fue en el marco de la planificación, de un plan de gobierno, de una continuidad de lo bien hecho, de pronto el mejoramiento de algunas cosas que siempre faltan por hacer o implementar. Pero este segundo seguramente ya está nutrido por recorridos, por encuentro con la gente. ¿Qué ha percibido René Espín? Bueno, creo que acá hay un aspecto fundamental. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por trabajar en la ruralidad. La ruralidad nos permite conocer justamente esa diversidad del territorio, también de necesidades, de problemas, identificar inclusive aquellas relaciones de convivencia y fundamentalmente esa relación entre la ruralidad y lo urbano, que también nos ha permitido a través de los recorridos nosotros identificar justamente cuáles son las posturas, cuáles son las percepciones, pero sobre todo qué son las necesidades concretas que ya tiene la ciudadanía y a lo cual nosotros podemos dar respuesta. En ese sentido, creo que primero debemos nosotros entender la dinámica de la ruralidad frente a la dinámica del urbano. Lo rural, ahí está la fuente que genera una serie de recursos que realmente la ciudad necesita. Y no quiere decir que esto sea un tema de dependencia, sino de una interdependencia entre estos dos tipos de territorios. En ese sentido, nosotros planteamos un primer eje que tiene que ver con la generación de riqueza, fortalecer todo ese proceso de generación de riqueza que básicamente está encaminado a poner en práctica todas las competencias que nos dice el COTAG y fundamentalmente aquel que tiene que ver con la planificación que habíamos hablado antes, la cooperación internacional, el tema del fomento productivo, el tema del riego, el tema igualmente de la vialidad, como también el ámbito relacionado con el tema ambiental y el manejo de cuencas, de las obras, sobre todo en cuencas y microcuencas hidrográficas, que ese es un ámbito que prácticamente quienes hicieron esta propuesta de reforma y de manejo hace algunos años atrás para ir ordenando las intervenciones de los gobiernos locales, permite tener un círculo, y ese círculo obviamente desde el inicio de lo que tiene que ser el uso de los recursos naturales hasta la cosecha de algunos productos, y eso cómo se puede industrializar y generar empleo y también abrir mercados que nos permita generar ciertos ingresos. Y eso se ha venido cumpliendo por un lado. Por otro lado, creo que también es importante la inversión social, que no podemos nosotros dejar de lado, no podemos ser insensibles frente a la inversión social, más aún cuando el propio COTAG lo permite y lo faculta, no dentro de las competencias directas, pero sí dentro de las competencias, digamos, concurrentes, como también dentro de las funciones. Y dentro de eso, también yo creo que es importante recuperar aquellas intervenciones que ha tenido el gobierno provincial, el gobierno municipal y los gobiernos parroquiales. Dentro de ese ámbito, creo que es importante igualmente que nosotros digamos de que nosotros como gobierno provincial tenemos una serie de proyectos que hemos venido desarrollando, hemos venido trabajando y que tiene que ver fundamentalmente con ese fortalecimiento en cuanto a las intervenciones de salud. Por decir, hay un programa KIRU, que es una atención dental en las escuelas, en los centros educativos de la ruralidad, los cuales a veces por temas de recursos, sobre todo de orden económico, no acceden hacia los centros poblados donde están ubicados la infraestructura y el servicio.
Pero ahí es donde está la sensibilidad de la intervención en la inversión social. El tema del cáncer de mama, que me parece que hay que seguir trabajando con Misión Pichincha. Eso es importantísimo para nosotros. Igualmente también recuperar, antes teníamos un proyecto para que ayudaba a la gente, sobre todo aquellos que tenían problemas visuales. Ayudaba en cooperación con otros países y otras misiones, operaciones de cataratas fundamentalmente, y eso nos permitía también tener una población atendida y de alta sensibilidad, y que se vayan incorporando también a las actividades que cualquier ser humano lo puede desarrollar. Yeah. El otro ámbito también que para nosotros nos parece importante, las escuelas deportivas. Cuando estamos hablando de que necesitamos ocupar bien el tiempo libre, y a partir de la ocupación de tiempo libre también desarrollar una serie de capacidades, de talentos, es importante dentro de eso también tener un componente de recreación, y ese componente de recreación y de construcción de cultura, porque el deporte no simplemente es contacto o no simplemente es competencia. El deporte también es cómo nosotros podemos armar relaciones de convivencia, cómo podemos ser tolerantes también entre quienes practicamos los deportes, esas actividades. Bueno, y una alternativa a los espacios de violencia, acá lo dijo el Chinto Espinosa. Sí, exactamente, y eso nos parece que es una política acertada y debemos nosotros también continuar. Pero al margen de eso, creo que es importante que nosotros vayamos también planteando cuáles son las innovaciones, qué nuevas cosas planteamos. Claro. En temas de generación de empleo o generación de riqueza, para nosotros hay un proyecto importante que tiene que ver con la industrialización de la basura. Es hora de que Quito, es hora de que la provincia en sí mismo, o sea, no desaprovechemos algo que a veces nosotros le damos por descontado, que es el tema de la basura. Los desechos sólidos de alguna manera ya han sido tratados, pero los desechos orgánicos, esos prácticamente se llega a los lugares donde uno se bota, cuando eso se podría realmente llevar desde una industrialización a fabricar o a tener, después de un procesamiento, abono. Ese abono orgánico, imagínense, Quito produce más de 1000 toneladas. Claro, el 60% de nuestros desechos son orgánicos. Exactamente. Y 60%, o sea, imagínense, estamos botando la comida y los desperdicios. Y eso es importante. La basura orgánica. La basura orgánica. Ya. Pero ¿cómo hacer? Porque esto ha sido ya bandera, le cuento, de algunos candidatos, para no darles propaganda. Pero ¿cómo hacerlo, René? ¿Hay los fondos para hacer una planta de compostaje? ¿Va a ser alianza público-privada? ¿El cómo es la clave? Hay varias fuentes de consecución de riquezas, sí. de recursos, perdón. Sí. El primero que tiene que ver es que debemos activar la cooperación internacional para temas ambientales y para temas que tienen que ver con tener una ciudad limpia, una provincia limpia. Hay la cooperación internacional y hay recursos que creo que nosotros deberíamos ahí, con todos los niveles de gobierno, no solo el provincial, sino también municipal, como también de juntas parroquiales, llegar a ciertos diálogos con el gobierno central porque esto está ahora concentrado en la Cancillería y nosotros deberíamos ver y tener las facultades mucho más amplias. Obviamente sujetos a los organismos de control, sujetos también a las políticas nacionales en cuanto a las relaciones que tienen que ver con los otros países o la cooperación internacional. Cooperación internacional me parece clave. A ver, ese es un tema fundamental. Se puede conseguir esos recursos para una planta de compostaje que sirva para la industria productiva, digamos, para la agricultura, por ejemplo. Ya se viene trabajando en el gobierno provincial de Pichincha. Esto no es algo nuevo, ya se trabaja en el noroccidente. O sea, hay a veces uno se escucha, parecería que estamos reinventándonos, pero realmente ya se viene trabajando. En el occidente hay la fábrica San Marcos, donde se genera bioinsumos y hay una experiencia. ¿Qué es lo que generamos con esto? Abono. Este abono que puede ser bien distribuido, bien orientado a recuperar los suelos que tiene la provincia de Pichincha para la producción agrícola, pero también para un segundo proyecto que nosotros estamos planteando, que es la recuperación de páramos y la recuperación de humedales. Esto tiene que ver fundamentalmente, este abono sería utilizado en ese sentido para la recuperación de páramos y humedales. No nos olvidemos. Se puede, o sea, es cualquier abono el que puede, o un tratamiento especial. Por supuesto, o sea, cualquier abono, ya. Para eso hay también el conocimiento ancestral, hay el conocimiento también de la gente de esos territorios con los cuales también se tienen que estar involucrados. Es importantísimo mirarle en estos proyectos que ya no simplemente son el tema de entrar a ofrecer cosas que tradicionalmente se lo viene realizando. Claro. Para nosotros hay un tema fundamental y trabajamos desde la ruralidad, trabajar para la ciudad. Y eso se ha evidenciado, porque los alimentos vienen de
lo rural hacia la ciudad. El agua viene desde lo rural hacia la ciudad. Y como yo alguna vez, tú debes haber escuchado, ¿qué le entrega la ciudad a la ruralidad? Que es otra de las preguntas que tenemos que ir descifrando. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una. exactamente, este es un tema fundamental. Y miren lo que nos está entregando la ciudad. Pero si hay sabiduría, hay conocimiento, hay la decisión política para llevar adelante estos proyectos, lo podemos tranquilamente implementar, pero además con una cosa que es fundamental, a resolver un problema de las ciudades en los próximos años, que es el tema del agua. Ese es algo que nos ayuda a prevenir. Ya, si nosotros por la protección a los humedales, a los que nos proveen agua. Exactamente, por decirte, Quito, alguna vez también planteamos, Quito, dependemos de la provincia del Napo. Cuando anteriormente el tema del Ruco Pichincha, del Guagua Pichincha, el tema de Joa, nos abastecían, esos iban al Placer. En el Placer hace algunos años teníamos, ahora es un museo prácticamente, el Museo del Agua, y acá también tenemos en Puengasí que vienen desde otras fuentes, pero que no es suficiente y nos ha tocado traer agua de la provincia de Napo. Claro. Cuando yo creo que es importante tener una misión, una mirada provincial y empezar una recuperación de todos los humedales y todos los páramos en función de prevenir algo que es posible. A Papayacta, la Mica. Exactamente, tenemos Salvefacha, Papayacta, que al final es del mismo proyecto, que viene de la zona de la provincia de Napo. En temas de riego, no nos olvidemos, es igual. La Mica sí está acá en Pichincha. No, el agua que viene para la Mica es de la Antisana, que también está en la provincia. Que está en la reserva la Antisana, de hecho. Mire, nosotros tenemos, María Isabel, prácticamente el potencial de agua que recibe la ciudad de Quito está en la Antisana. Tenemos que cuidar la Antisana, pero también tenemos otras áreas. O sea, ¿sí se puede recuperar? Por supuesto. Las ancestrales fuentes de agua que teníamos. Hay que empezar eso. Y hay experiencias, Inclusive hay experiencias que nosotros hemos investigado en la China, en propio Israel, en la China fundamentalmente, donde vemos que terrenos que prácticamente son cangagua, desérticos, que a veces pasan desapercibidos para la vista del ser humano. Existen gente que se dedicó a recuperar esos terrenos y se recuperó, existió gente que se demoraron 15 años en recuperar un proyecto en la China, 15 años en recuperar la vegetación natural y luego de eso volver a transformarla en humedales y en fuentes hídricas. Bueno. Y creo que es posible llevar adelante eso para poder, porque hay un crecimiento de la población, pero los recursos también son limitados, porque a veces nosotros tenemos la idea de que los recursos naturales son ilimitados y creo que hay que adelantarnos a esa situación. Qué bueno que haya introducido esta perspectiva del agua tan valiosa. Así es que el agua es vida y además, miren, nosotros quisiéramos, y le digo, deberíamos asumir ya no solo en temas de campaña electoral, sino debería ser ya una actitud ciudadana, ya parte de nuestra cultura, porque va a llegar un momento en el que tendremos que priorizar el consumo para el ser humano o el consumo para la producción, y en eso es riego, pero que también tiene que ver con los alimentos que consume el ser humano. Claro. Y no hablemos del tema del agua para la industria, porque en la industria también se utiliza el agua. Y entonces hay una serie de situaciones que es importante reflexionar, importante trabajarlo. Nosotros hemos venido trabajando con algunos compañeros, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, que nos permiten realmente, inclusive al margen del proceso electoral, nos hemos sentado a reflexionar más profundamente sobre el tema del agua y el tema de los desechos aquí en la provincia. Por otro lado, también nosotros no solo lo estamos viendo en el sentido de que eso se puede aprovechar para la recuperación de suelos, para la recuperación de páramos, para la recuperación de esos, donde realmente la actoría tiene que ser de la ciudadanía en su conjunto, porque todos necesitamos agua, todos generamos desechos, entonces hay que apropiarnos también de esa problemática. Y por otro lado, también son generadores de empleo. O sea, imagínense desde la casa mismo, hay la posibilidad de que los recolectores y generadora de cultura, porque nosotros estamos acostumbrados a meter en un solo tacho todo. Y eso se ha venido hablando ya varias décadas, años, pero no hemos logrado justamente. Pero por eso mismo iba a preguntarle, eso es lo previo, ¿no? La clasificación en la fuente. Hay encuestas que hablan de más del 75% con voluntad en Quito para clasificar en la fuente. Pero, ¿cómo hacer para que el proyecto se pueda trasladar a toda la provincia? ¿Habrá esa voluntad también en los cantones? Hay que dialogar. Y mire, yo creo que es el momento en el cual los diferentes niveles de gobierno hay que sentarnos a trabajar en función de problemas que son comunes a todos, no a sectores.
no a ciertos conglomerados, sino a todos los que vivimos en esta provincia. Y ahí tiene que haber una articulación entre la Junta Parroquial, que es una de las propuestas que nosotros tenemos, Junta Parroquial, municipio, gobierno provincial, pero y desde ahí empezar a articular una propuesta. Porque, eso es lo más lógico, exacto, ¿no? O sea, el sentido común debería ser eso. Sí, pero... Igualmente el tema, hablábamos el tema también la vinculación entre lo empresarial, el gobierno provincial y las universidades, que también tienen que entrar como centros de investigación y de generadoras de conocimiento, tecnología, ciencia. Un tercer elemento que para nosotros decíamos es, a partir de esto Pichincha puede ser generadora de empleo también, y justamente estos son los proyectos que nosotros vamos poniendo en consideración. Si tenemos agua, también tenemos la posibilidad de incrementar la producción y que los suelos que tienen vocación productiva también se dediquen a eso. Claro. Y ahí nosotros planteamos un diálogo frontal directo con los diferentes niveles de gobierno, reitero, en especial con el Distrito Metropolitano de Quito, para saber exactamente hasta dónde son los límites urbanos y los límites rurales. Porque la vocación del suelo en estos momentos está distorsionada. Hay suelos que son eminentemente productivos y están destinados al mundo urbano, al mundo de la vivienda. Y hay otros suelos donde deberían estar, que no tienen esa vocación hacia la agricultura, hacia la ganadería, donde realmente se debería llevar adelante los programas de vivienda. Entonces, se va complementando, pero también se va defendiendo ese territorio que definitivamente tiene que ser manejado técnica y políticamente. Ya, vamos a hacer un pequeño paréntesis para invitar a nuestros amigos y amigas oyentes a que nos llamen al 324-0040, 324-0050, 60 y 70 para plantear sus preguntas al candidato. Hoy con nosotros René Espín, candidato a la prefectura de Pichincha por Alianza País, listas 35. De inmediato asomó una llamada telefónica. Chévere, a ver si es que... Es bueno. Sí, siempre están pendientes de este espacio y les agradecemos muchísimo. Además, muy amables por quienes nos siguen a través del Facebook Live. Estamos ya mismo ahora con una llamada telefónica. La vamos a compartir. Sí, por favor, estos audífonos póngase. René, tenga la bondad y escuchamos a la persona que está en la línea, cómo se llama y desde dónde nos llama. ¿Aló? Sí, adelante, su nombre y el sector desde donde llama. Muchas gracias. Miren, le hablo desde el sur de Quito, desde el sector de la Villa Flora. Mi nombre es Marco. Marco. Mire, yo quiero felicitar al candidato, realmente tiene unas ideas muy loables, pero tiene una pequeña falla, o una gran falla. Mire, ¿cómo podemos votar por un partido, por el partido 35, por Alianza País, después de lo que nos hizo? Entonces la gente, pues ya no confiamos en un partido que se alió con los socialcristianos, con la oligarquía, y traicionaron hacia el pueblo ecuatoriano cuando ese país se estaba desarrollando, y votamos para que haya continuidad en este proceso, y luego llegan esta gente de Alianza País y traicionan, y ahora ponen candidatos a pedir otra vez el voto del pueblo. Por lo tanto, pues por esa gran falla, pues van a perder. No votaremos por ustedes, al menos yo, mi familia, mis amigos, la gente que me rodea no va a votar por ustedes jamás. Y pues yo la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo se le ocurre ser candidato, puesto que usted pues es una persona del pueblo? ¿Cómo se le ocurre ser candidato de los socialcristianos? Muchas gracias, Marco. Bueno, una pregunta gracias. Altamente crítica. No, y me parece correcto, me parece bien. En realidad yo creo que las propuestas están enfocadas dentro de un proyecto político que se construyó por varios años, que tiene que ver con la revolución ambiental. Eso es importante tener claro. Estas dos propuestas que nosotros acabamos de indicarles están dentro del marco del eje de la revolución ambiental, y creo que nos falta también determinar y decir los otros ejes que también vale la pena que lo conozcan. Pero de pronto reivindicar que esta es su propuesta, puede retirarse los audífonos si gusta, René. Okay. Bueno, y con relación ya al tema del... Miren, a mí me parece que a estas alturas de hablar de que si nos van a dar el voto o no nos van a dar el voto, me parece que no es una responsabilidad del candidato, es la responsabilidad del ciudadano. Si el ciudadano está convencido y actúa conscientemente y dice, sabe que por aquí es la línea, perfecto. Porque de eso se trata, vivimos en democracia, de eso se trata, porque vivimos
en un mundo en el que podemos expresar y decir las cosas como son. Ahora, pero Porque sí es lo de importante. fondo es que le gusta la propuesta, le gusta el candidato, lo que no le gusta es el partido. Así es, en el fondo. ¿Cómo lidiar con eso? Sí, o sea, son cosas que ya va a quedar en el punto de reflexión del compañero, o el compañero que nos acaba de llamar por teléfono, Marco. Y justamente ese es un tema, el tema de participar en un proceso electoral, sea como candidato o como electorado. A mí me parece que es un tema de cómo yo me identifico con una propuesta política y eso qué tan coherente es con mi conciencia y con mi forma de entender la problemática que vive una ciudad, una provincia. Entonces, de esa manera se determinará. O sea, tal vez es como usted concibió la idea de una alianza país Por supuesto, ¿o o sea, mire, el Movimiento Alianza País no es solo de una tendencia, son de diferentes tendencias. Movimiento Alianza País es una construcción de movimientos, no solo de una. Entonces, al ser una construcción de movimientos, hay una diversidad de visiones. Y lo que quizás en determinado momento nos faltó es justamente dialogar entre esas visiones y esos saberes que existen. Listo, tenemos nueva llamada telefónica. Por favor, nos dice nombre, apellido y sector. Buenos días. Estimada, bienvenida. Buenos días, mi nombre es María Elena Lor, le llamo desde el sur de Quito. Quería preguntarle al señor candidato, ¿cómo potenciará la parte turística en la provincia? Y segundo, que no votaré por él. Todos 5 es mi ideal. Gracias. Gracias. Bueno, es la composición de nuestra audiencia y nosotros respetamos ese es el como respeto los que hay más. que tener. Justamente es el respeto que hay que tener. Por eso, si la conciencia les dice que es eso, perfecto. Hay que saber respetar. Si la conciencia, lo importante de todo esto es que no haya manipulación, sino que yo con los elementos que tengo, con la información que tengo, proceso y construyo con esa reflexión. Y sobre esa reflexión veo qué provincia quiero. Porque no nos dejemos de que no es un tema exclusivamente de los políticos, porque a veces nosotros votamos sin reflexionar. En 3 segundos le comprometemos el futuro de 4 años a una ciudad o a una provincia o a un país. Entonces eso sí es importante reflexionar más que, inclusive, miren, nosotros en este proceso alguna gente se pregunta, ¿y por qué ustedes están participando en este proceso luego de la crisis que hemos vivido? Justamente es por eso. Porque creemos que hay que hacer otro tipo de propuestas por un lado y otro tipo también de sugerencias al electorado. Bueno, pero vemos progresismo en su propuesta. O sea, finalmente vemos derechos de la naturaleza, vemos derechos de las personas, acentuar una política de desarrollo en la provincia. O sea, se parece mucho al proyecto originario. Allí es el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo así no juntar una sola fuerza frente a un Juan Zapata, por ejemplo? Lo que habría que preguntarse es, ¿por qué no entramos en ciertos procesos de diálogo antes y no tuvimos la sabiduría como para prevenir lo que se nos podía venir? Y yo creo que ahí sí nos faltó y hay que asumir la responsabilidad, sobre todo de las estructuras que están dentro del Movimiento País. Pero mira, yo vuelvo a insistir, el tema de la democracia es justamente eso, que existe una coherencia entre lo que yo entiendo por democracia, por el ejercicio de mis derechos políticos y obviamente no comprometer al resto con una decisión que puede ser equivocada. Nosotros no estamos en esa onda de decir, ¿saben qué? Nuestra propuesta es la mejor. No, hagamos conciencia. Y ya hemos pasado una serie de experiencias, ahora es cuando nos tenemos que reflexionar. Y respeto toda posición, y eso es lo mínimo que yo al menos debería hacerlo. Claro, pero en cambio hay una cosa que está latente, René. 85%, decía ayer Paola Pavón, no se ha decidido por quién votar para prefecto, sin embargo ya hay aires triunfalistas. Claramente. Eso se dio hace más de 90 días. Y eso es lo que realmente me parece que es importante descifrar. Pero cualquier cosa puede pasar, ese es el tema. ¿Y cómo, cuántos candidatos son para prefecto? 17 candidatos. ¿Cómo 17 candidatos pueden a la final promover una propuesta seria hacia una pichincha que va a atomizarse? Nosotros creo que hay la suficiente experiencia, el conocimiento. Creo que se han realizado proyectos importantes en la provincia de Pichincha, por eso nosotros salimos y decimos las cosas como son. No tenemos por qué estar ocultos en ningún sentido. Hay proyectos que se han hecho desde el gobierno provincial. Nosotros estamos hablando de una continuidad de ese proceso, de ese modelo de desarrollo, obviamente haciendo las evaluaciones respectivas de varias cosas. Y si tenemos que modificar, cambiar, lo vamos a hacer, porque de eso se trata estos procesos, que son dinámicos, no son estáticos. Entonces debemos entender en ese sentido.
Y eso es la seriedad que nosotros le damos a la propuesta. La seriedad que le damos nosotros a la propuesta es que ya hemos hecho varias cosas. En el caso mío mismo, he tenido la posibilidad de llevar adelante proyectos como este mismo de la emisora, que fui el iniciador de este proyecto. Que dicho sea de paso, esta emisora dependerá además de quién gane, ¿no? Exactamente. Cuidado. Exacto, hay que tener muy claro, y eso es importante. O sea, proyectos como este mismo de la emisora, donde la pluralidad, donde la... A ver si continúa la difusión pública. Exactamente. Esto tenemos nosotros que trabajarlo. Y entonces hemos demostrado. El tema de riego hemos demostrado. La construcción de organización social en la provincia hemos demostrado. El tema de la participación ciudadana no es un discurso, no son actos de presencia. Por contrario, es una política que inclusive antes de que esté dentro de la Constitución de la República, el gobierno de la provincia de Pichincha ya llevaba adelante esta propuesta. Lo que hay que evaluar, hay que modificar lo que se tenga que hacer, porque vuelvo a insistir, son procesos dinámicos, pero lo interesante es que hay una experiencia atrás, hay un conocimiento y lo hemos ido demostrando ya con cada una de nuestras acciones. Y eso nos lleva a que tengamos la seguridad de justamente proponer con la seguridad y la rigurosidad que amerita más aún en un proceso electoral de esta naturaleza. Pero yo quiero solo decir dos cositas que me hacían falta. Obviamente Pichincha es generadora de empleo. Miren, solo en el tema, solo un dato, entre el 2012 y el 2017, la cantidad de micro y pequeñas empresas del sector rural de Pichincha se incrementó del 34.000 a 51.000, que representa un notable crecimiento, que son fuentes generadoras de empleo. Un 80%. 48%. Un 48%. Miren, eso no lo hace fácilmente, ni tampoco si no se tiene esa vocación de servicio. Desde 2007 a 2017 el desempleo en las zonas rurales de Pichincha igualmente disminuyó de 32.000 personas, pasaron a 12.000. Es decir, un significativo descenso del 60% en la ruralidad, donde son nuestros ámbitos de intervención. Claro, porque en el urbano, en cambio, hay crecimiento del desempleo. Exactamente. Entonces, miren, igualmente en términos de... Permítame la cifra, qué interesante. En temas igualmente de pobreza, también vemos que hay una disminución de pobreza. Entonces nosotros estamos hablando de que en realidad... Perdón, tome los datos, pero sabe que esto es súper importante. Sí, este es clarísimo. Porque obviamente esto es la razón por la cual se va bien valorado este prefecto. Exactamente. A ver, dice, hay un descenso del 60% del desempleo rural. Exacto, en la ruralidad. ¿En qué periodo? Entre el 2007 y 2017. Ya, en la década... Ya, en el 2008 al 2017 igualmente las pobrezas, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en Pichincha igualmente descendió y disminuyó 16 puntos. ¿Ya? ¿Sí? Igualmente... ¿En la ruralidad? En la ruralidad. O sea, son 16 datos, puntos de descenso de pobreza. Exactamente, en la ruralidad. Miren, entonces hay razones y sabemos nosotros por qué estamos planteando y por qué creemos que es importante participar en este proceso electoral. Otra cosa que es importante, que a veces mucha gente no lo considera. Por cada dólar que recibía el gobierno o recibe el gobierno provincial, mire, por cada dólar entre el 2007 y el 2016 se invirtió, el GAT provincial, se incrementó $270 y $272 por cada dólar que recibía el gobierno provincial. Esto muestra en el Producto Interno Bruto de la provincia. Entonces eso muestra la eficiencia, muestran los resultados concretos por los cuales hay una aceptación de la actual. Exactamente. Entonces, y además se ve una gestión que muchos obviamente pueden generarle malestar, porque realmente es un modelo que ha tenido un impacto positivo en la provincia. Hay cosas obviamente que también hay que corregirlas y desde la autocrítica. Nos hemos hablado con el compañero prefecto actual y él mismo está consciente y ojalá un rato él también va que explique estas cifras porque es la gestión de él. Y nosotros lo que hemos sido es parte de ese equipo y obviamente venimos trabajando en ese sentido. Sí, lastimosamente ha sido vilipendiado por instituciones como el Consejo de Participación Transitoria. Así es, pero no estamos seguros de que eso se superará y se sigue ya. Lo vino a aclarar acá. Sí, ya lo vino a aclarar y estamos seguros de que eso tranquilamente los hechos lo irán demostrando. Todo lo contrario, nosotros no somos de las personas que damos la cara, por eso no tomamos decisiones que a la primera nos podemos desviar, no, por el contrario, aquí estamos y por eso tomamos la decisión inclusive de ser candidatos, porque mucha gente se hubiese quedado cómodamente y dijimos, no, vamos a ser candidatos. Y por eso queremos que Pichincha también sea una Pichincha segura. Es un eje que me faltaba y que tiene que ver realmente... ¿Cómo segura? O sea, ¿desde dónde? Desde el ámbito de que tenemos que tener una sociedad movilizada en función de la familia y en función de la vida. Porque ese es el grave problema, que a veces nosotros esperamos que solo las instituciones resuelvan los temas, cuando no nos recordemos nosotros qué pasaba en nuestros barrios.
Antes, la organización social, la organización comunitaria, el grupo de jóvenes que hacíamos música, que hacíamos deporte, que salíamos a estar en la esquina, éramos los mejores vigilantes de nuestro barrio. Y ahora resulta que nos encerramos con cercas, con grandes muros, y como que los que tenemos todo el derecho a andar con libertad nos restringimos a ciertos espacios, mientras que aquellos que atentan contra la seguridad de las personas transitan libremente por las calles. Yo creo que aquí, aparte de la tecnología, igual hay delitos, también habría que ver los tipos de delitos y también el tipo de violencia. Porque hay delitos que sí se pueden manejar desde el ámbito comunitario, desde el ámbito de la propia policía, pero hay otros delitos que son ya globalizados también. Esos delitos globalizados y ese tipo de violencias también tienen que ser combatidos en ese ámbito y en ese sentido. Por eso es importante que nosotros planteamos que desde una sociedad movilizada, donde todos los actores tengan la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista y también sus mecanismos y sus formas de participar, desde ahí empecemos a construir, porque ha bajado una serie de propuestas, una serie de intervenciones que han funcionado 6 meses, 1 año, y luego prácticamente ha quedado en desuso o no se ha continuado con esa propuesta. Yo creo que hay que trabajar de manera integral en ese ámbito, no solo pensando en el tema de los temas negativos, sino también desde los ámbitos propositivos, desde los ámbitos positivos, que sí lo hay, y desde ahí podemos nosotros empezar a trabajar el tema de la seguridad. Y el cuarto eje, que tiene que ver con la Pichincha diversa e intercultural. Creemos que Pichincha, si ustedes se dan cuenta, Pichincha es la cuna de muchos procesos migratorios internos y también externos. Ha habido una movilidad por varias décadas. No nos olvidemos todo ese flujo del campo ciudad de los años 70, 80 hacia la ciudad de Quito, cómo eso se ha ido generando una serie de identidades aquí en la ciudad y también en la provincia. En el noroccidente tenemos una gran migración desde Loja, que fueron y se asentaron allá, también desde aquí. En la ciudad de Quito actualmente, en el sur, cuando nosotros vemos, hay una gran migración desde el sector rural, no solo de Pichincha, sino de las provincias, también que tienen sus propias identidades, sus propias expresiones culturales y también sus propias formas de convivencia. Y por el otro lado, acá en Carcelén vemos también la población afro, donde también se han asentado. Es producto también de esa movilidad desde algunos lugares de la provincia, sobre todo de Imbabura, y también de Esmeraldas, que se han asentado en esa zona, que es otro tipo de cultura y otro tipo de manifestaciones, y obviamente esos códigos tienen que de alguna manera entrar a dialogar para de esa manera tener una provincia intercultural, entendiendo que esa gran diversidad se da en tanto y en cuanto nosotros reconocemos que el otro existe también, porque a veces nosotros pensamos solo en nosotros, solo en el yo, pero también existen los otros con sus propias identidades, con sus propias expresiones, con sus propias manifestaciones, y eso articulado con una propuesta de volver a los libros, de volver a los videos, de volver al tema de la literatura, al tema de los títeres, del teatro, porque antes justamente era esa gran riqueza que nosotros teníamos, como la problemática social se expresaba a través de los contenidos de las obras de literatura y obras artísticas. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta periodística, para finalizar, la estrategia para hacerle frente a esta atomización del voto que a la final podría beneficiar al candidato más conocido. Y la pregunta del actor de opinión. Alianza País tuvo la oportunidad de depurar el movimiento y profundizar el modelo, pero ahora precisamente nos encontramos con estos elementos críticos. Escucharla a usted es escuchar una propuesta progresista a la cual apostar, pero tiene precisamente este reto de convencer a una población que no cree en el líder del partido. Bueno, yo creo que hay una situación que debemos estar conscientes. Nos hemos tenido, al menos en los últimos días, en las últimas semanas, una posición crítica frente a diferentes situaciones que se viene dando en el país, y obviamente que cada uno dentro de sus espacios, funciones, tiene que responder. Pero lo que corresponde ya al movimiento como tal y a sus candidaturas para los gobiernos locales, nosotros creemos en un proceso. Este proceso político continúa en varias dimensiones, el tema de la depuración interna, en el tema también de continuar en el fortalecimiento de la propuesta política, el acercamiento a la comunidad nuevamente, a romper esas barreras y en esas ideas falsas que se fueron construyendo y esas generalidades de que toda la militancia del Movimiento País es corrupta, que toda la militancia del Movimiento País se había beneficiado y una serie de cosas más. Creo que tenemos, al menos los que estamos de candidatos y la militancia actual, igualmente también con la Secretaría Ejecutiva Nacional del Movimiento País, tenemos claridad en el tema y sabemos hacia dónde debemos caminar, fundamentalmente al fortalecimiento de nuestra organización política. ¿Quién no quisiera tener la estructura que tiene el Movimiento País?
¿Quién no quisiera tener? Y creo que eso puede estar generando también una serie de intenciones que justamente puede de alguna manera alterar todo este proceso, pero para eso estamos vigilantes, la militancia y quienes estamos participando como candidatos. Bueno, vamos a los dardos. Vamos a los dardos. A ver cómo está la puntería. Poquito más atrás. Ya. Si no le va a romper al dardo. A ver, vamos bien. Muy bien, bueno, 6. 7. 2, ya, acercándose al 1. Muchas gracias, René Espín. Gracias a ustedes, Marisabel, y a quien nos escuche. Muy amables. 9:16, volvemos con Hugo Ludeña, si está por acá, ya, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.